Buenos días, les estamos saludando desde Cagua, municipio de Sucre, estado Aragua. Somos la Iglesia Cruzada Cristiana Cagua y como todas las semanas estamos enviando un mensaje a todos nuestros amigos que nos siguen por el Instagram, por el Facebook, por nuestro blog digital, por nuestras páginas sociales Fundación Conexión San Mateo y Academia Conexión San Mateo. Es un gusto hablarles en este día y hoy estaremos tratando un tema que desde el punto de vista teológico y psicológico es de relevancia, ya que esto hace que muchas personas se estanquen en procesos evolutivos o en el cierre de ciclos en sus vidas debido a que no saben cómo manejar este aspecto, y hoy puntualmente estaré hablando sobre la culpa. ¿Cómo podemos definir la culpa? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la culpa es falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Es una de las definiciones. La otra definición es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Y un poco para avanzar en este tema, quisiera definir qué es tener culpa. Se denomina en nuestro lenguaje como culpa a aquella acción imprudente o negligente o omisión que se comete de manera voluntaria, es decir, a sabiendas que esa conducta acarreará una complicación o daño a terceras personas. Y bueno, particularmente la omisión es un punto tratado de manera muy puntual en la escritura, porque la omisión nos conduce a aunque no somos nosotros quienes cometemos la falta, la omisión nos lleva de una forma a ser cómplices de la falta, la negligencia, la imprudencia que el otro comete. Entonces nos hacemos de alguna forma copartícipes de esto. Y la persona que tiene culpa, ¿por qué se origina este sentimiento de culpa en el corazón de las personas? Bueno, el sentimiento de culpa no es más que un aviso interno, como una alarma habitualmente inconsciente que tiene por finalidad adaptar nuestro comportamiento a las normas del entorno familiar o social. Y produce angustia, ansiedad, y si es continuado en el tiempo puede llegar la persona a sentir depresión y vacío. Específicamente de esta forma podemos comprender cómo la culpa es un elemento que está prácticamente en el inconsciente de todos los seres humanos. Escrituralmente, ¿cómo se define, según la Biblia, el sentimiento de culpa? Esta es una definición que hemos tocado anteriormente desde el punto de vista clínico, cómo la culpa está en el ser humano, pero desde el punto de vista de lo que dice Dios, que es realmente lo que nos importa y que es lo que es la verdad absoluta. Podríamos usar una definición apegada a las escrituras. Entonces, definimos la culpa como una convicción de la realidad de que uno no ha alcanzado o no ha logrado delante de Dios una posición donde nosotros dejemos de ser egoístas y pensemos en lo que
nuestras acciones producen en nosotros y a su vez en nuestro prójimo. Entonces, desde el punto de vista escritural, la culpa está enmarcada en un doble aspecto, lo que produce en mí y lo que sucede con las personas que están a nuestro alrededor. La culpa es un sentimiento o una emoción que ocurre cuando una persona se da cuenta de su crimen, de su mal, del daño que ha ocasionado a terceros o a sí mismo. Por otro lado, la culpa es diferente a la convicción. La convicción es una revelación por la cual una persona puede recuperarse de una circunstancia porque tiene ya claro que esa conducta es autodestructiva, por lo que sale de ese patrón, de esa conducta, de esa circunstancia y toma la convicción de no volverla a repetir. La convicción puede ser llamada como un catalizador que persuade a una persona a hacer las cosas de buena manera. Y bueno, Dios dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer en todo aquel que le busca y le busca de todo corazón. Y yo quiero citar en este tema Romanos capítulo 3, desde el versículo 10, un poco para enmarcar todo lo que vengo explicando acerca de la culpa. En Romanos capítulo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y voy a continuar leyendo del 11 al 20. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que pues por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y bueno, aquí podemos ver que Dios habla claramente de que cuando el ser humano a partir de Adán nace, todos estamos destituidos, todos somos culpables de desobedecer a Dios. Y no es por medio del conocimiento de la ley o de lo que Dios llama pecado que el hombre puede salir de esta condición. La condición para salir de la culpa y entrar en el campo de la justificación, que es por medio de Jesucristo, nos inhibe, nos saca de esa condición y nos lleva a ser aceptos delante de Dios, ya que hemos sido justificados por medio de la confesión del nombre de Jesucristo y por medio de la manifestación que Jesús ha tenido para con los hombres, porque Él ha pagado por todas nuestras transgresiones, por toda nuestra rebelión y por toda nuestra desobediencia. La culpa es un sentimiento que mutila al ser humano, lo desgasta, lo inhibe. Las personas comúnmente, no sé si en otros lugares del mundo, pero en Venezuela, se usa esta expresión que dice, lo está matando la culpa, porque el individuo se siente culpable y él se defiende, argumenta, explica cosas que uno mismo desde el punto de vista
de la comunicación uno dice, bueno, no entiendo por qué argumenta tantas cosas si ni siquiera le he preguntado qué sucede. Entonces nosotros podemos ver allí inmediatamente cuando una persona se adelanta, se defiende, cuando una persona da explicaciones que no están enmarcadas en lo que se está conversando, como la culpa se está haciendo manifiesta por medio de todo este tipo de comportamientos en el ser humano. Toda persona culpable es su propio verdugo, porque no puede despojarse de la culpa. Y nosotros, si leemos la escritura de una forma profunda, hay muchos pasajes que nos arrojan luz acerca de este aspecto. En Deuteronomio 28, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15, se habla del 15 al 28, se habla mucho de los trastornos psicológicos que se producen por causa de la desobediencia. Y la culpa no es más que el resultado de que el individuo se siente culpable de haber desobedecido. Y dice Deuteronomio 28:28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Todo hemos pecado y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa porque estos nos llevan a buscar el perdón. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, sus pecados le son perdonados. Y en Mateo 3, versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que podemos concluir con respecto a este tema de la culpa es que el arrepentimiento y el volvernos del camino de la transgresión, de la desobediencia y de la rebelión contra Dios va a quitar la culpa de nosotros y nos viene a justificar por medio de Jesús delante de Dios. Así, también quiero citar Hechos 3:19 que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envió a Jesucristo, que nos fue antes anunciado. En Cristo, aún los pecados más viles son purificados. Y nosotros sabemos que por medio de Él nos podrá quitar esa sensación de culpa, porque ella es producto de que estamos de espaldas a Dios, de que hemos transgredido la ley de Dios. Y en primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa la liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordaremos. También tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador de nuestros hermanos, que siempre estará tratando de llevarnos a ese estado de culpabilidad y transitar en estas dos condiciones de culpa y de arrepentimiento, porque hemos sido lavados por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién nos recuerda incesantemente nuestras faltas y pecados? Es Satanás. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, debe hacer lo siguiente:
Confesar todos los pecados conocidos y que no se hayan confesado. En algunos casos los sentimientos de culpa son apropiados porque la confesión es necesaria. Muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables. Y es el caso del Salmo 32, del 3 al 5, que dice David, dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Pedir al Señor que nos revele cualquier otra situación de pecado que nos produce culpa va a ser necesario. Y una vez que Él nos haya revelado, debemos ordenarnos delante de Él. Tener el valor de ser totalmente abierto y honesto ante el Señor. El Salmo 39, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Es importante que nosotros podamos examinar la culpa, pedirle a Dios que nos revele lo que no podemos comprender, pedirle a Él que nos examine y que Él nos vuelva al camino correcto y nos aparte de todo camino de perversidad. Y Él dice que Él perdonará nuestros pecados. Y por último, nosotros debemos estar plenamente convencidos de que confiar en las promesas de Dios, de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa, basándonos en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y continúa el 10 diciendo: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo que debemos asumir este tema de la culpa de una forma sencilla, de una forma clara, limpia, como a Dios le agrada que podamos ser los que lo andamos buscando de todo corazón, porque siempre vamos a estar en este constante ejercicio de tener que examinarnos y tratar de ser cada día más parecidos a Él. En el Salmo 85:2 dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Sí, vemos como Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y a perdonarnos. Y es pertinente en este momento recordar que Jesús tuvo frente a Él una mujer pecadora acusada de adulterio, y todos los que le acusaban querían apedrearla. Y Jesús les dice: el que esté libre de culpas, lance la primera piedra. Sin embargo, todos fueron retrocediendo y no apedrearon a aquella mujer. Pero el mensaje de Jesús hacia la mujer fue: vete y no peques más. Entonces, no debemos confundir el hecho de que Él es misericordioso y clemente para con nosotros, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103:8. Y continúa diciendo en el 9: no contenderé para siempre, ni para siempre guardará el enojo. En el 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Entonces, en este Salmo 103 se habla de su amor, de su longanimidad, de lo que Él tarda para irarse con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros tratemos de vivir una vida libre, una vida de libertad plena. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hay libertad. Pero no debemos confundir esta circunstancia de vivir en la culpa, en el pecado, en la reconciliación por medio de Jesús y persistir constantemente en hacer esto, porque dice la palabra que no sacrificaremos a Cristo 2 veces, no pisotearemos la sangre de Él, sino que debemos volvernos del camino de transgresión, de rebelión y de maldad para estar delante de Él y cada día ir mejorando en esta condición de caída que por naturaleza traemos desde Adán. Pide al Señor que te ayude. Además, pide al Señor que vuelva el gozo de tu salvación y el espíritu noble te sustente. David decía esto en el Salmo 51, 12, y es importante que nosotros podamos comprender que su longanimidad, su paciencia, sus promesas no están retardadas. Él solo quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, podamos permanecer con la mayor libertad por la cual Él nos ha hecho libres y podamos ser instrumentos de bendición y de libertad para otros, transitando en una condición de caída, de rebelión y de maldad que dejamos atrás en el viejo hombre, y hoy en el presente, cada día, esforzarnos y ser valientes es importante para mantener esa libertad con la cual fuimos llamados. Porque a libertad y a paz y a seguir la paz nos llamó el Señor. Y quiero cerrar este tema diciendo, finalmente, si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recuerda que nosotros que hemos venido a Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo que debes permanecer cuidando esta libertad tan grande, esta salvación tan grande, este regalo tan grande de la gracia, la cual ninguno de nosotros merecíamos, pero que Él, en su benignidad, en su amor, en su paciencia, nos ha regalado esta salvación, esta libertad y esta nueva naturaleza del nuevo hombre, dejando el viejo hombre atrás. Por lo que hoy quiero cerrar este tema orando por las personas que están en la casa de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y que han sido libertados, perdonados, para que si en ellos hay algún sentimiento de culpa que los haga vivir en el patio de la casa, fuera de la gracia, del gozo, del refrigerio y de la salvación que es nuestra, porque Él nos las ha otorgado. Te invito a que entres confiadamente delante de Él
y que Él se pueda constituir en tu Padre, en tu amigo, en tu Dios. Y para aquellos que no han confesado a Jesús, les invito a que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador y crean que Dios el Padre le ha levantado de los muertos, que Él está vivo y que Él gobierna en el cielo y en la tierra y que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él nos conduce a la salvación. Es Él el que quita esa condición de culpabilidad, de reo, y nos trae a libertad. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por todos los que escuchan esta palabra, para que nos pueda ser revelada nuestra condición interna, para que todo aquello que viene a opacarnos, a derribarnos, a traer desesperanza, a traer angustia, desolación, sea quitado y por medio de la libertad que viene por medio de ti, podamos vivir confiados en tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, pongo cada persona que escucha este mensaje delante de ti y que la culpa, que es algo que nos asedia, y el acusador, que es quien nos acusa delante del trono de la gracia, no tenga la capacidad de hacernos daño, porque solamente esto sucederá si Dios lo permite, cuando somos hijos de Dios. Hoy oro por cada familia, por cada matrimonio, por cada niño, joven, por cada persona que se encuentra en desesperanza. Cristo es la esperanza contra esperanza. Cuando ya pensamos que no hay salida, Él viene a traernos vida y vida en abundancia. Es en tu nombre, Jesús, que declaro libertad en la mente, en las emociones, y que el Espíritu gobierne y el alma sea anclada por medio de ti. Bueno, estimados oyentes, me despido de ustedes, esperando, Señor, que podamos vivir, como dice la Escritura, que Él nos ha llamado a paz y a seguirla y a libertad. Y así estaremos en todo lugar, cualquiera sean las circunstancias que nos rodeen, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Bueno, estimados oyentes, el Señor les continúe bendiciendo, sea su palabra en sus corazones, dando frutos abundantes, y nos vemos en el próximo mensaje. Somos la Iglesia Cagua Cruzada Cristiana, vanguardistas del Evangelio, predicamos a Jesús siempre y cumplimos con la gran comisión. Soy la pastora Luisa Ramírez desde Venezuela. Nos vemos pronto.